Bien, justo la semana pasada nos quedábamos en ver la estructura de este rito de la dedicación de las iglesias y de los altares y justo vimos el número 2, el capítulo número 2 de este ritual, y el día de hoy vamos a ver de una manera muy breve el capítulo 1 al 7, obviamente excluyendo el capítulo 2 para decir alguna cosa sobre ellos, y posteriormente vamos a pasar a la dimensión pastoral sobre este mismo ritual, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que recordar es que hay algunos ritos que están en relación a la iglesia y los altares. El capítulo primero nos va a recordar el rito para la colocación de la primera piedra o para el comienzo de la construcción de una iglesia. Eh, el rito se desarrolla de la manera siguiente. Este rito para implorar la bendición de Dios recuerda a los fieles que el edificio de piedras materiales es signo visible de aquella iglesia viva formada por ellos mismos. Si recordamos de las observaciones principales, los prenotanda generalia, precisamente esta expresión de piedras materiales sobre una iglesia viva va a ser una constante teológica, va a ser una constante sobre la misma concepción que se tiene de iglesia, edificio, pero también y principalmente de iglesia, comunidad. En lugar del futuro altar se clava una cruz de madera de altura conveniente. La piedra será rectangular y angular. Existen dos formas, una procesional o bien ya en el lugar donde se va a colocar esta primera piedra. ¿Qué es lo que quiere manifestar este signo? Pues precisamente que el lugar donde se va a colocar la piedra será posteriormente el lugar del altar. Esta relación guarda esta bendición, la colocación de la primera piedra cuando se realiza ritualmente. La liturgia de la palabra, pues se lleva de la manera ordinaria. Después viene la bendición del terreno, pero dice la fórmula de bendición algo muy interesante. Bendice a estos hijos tuyos que han dispuesto este terreno para edificar en él una iglesia para ti. Fíjense qué interesante es esta bendición, porque no dice esta bendición solamente sobre el heno, sino sobre estos hijos, sobre estas piedras vivas que quieren edificar, que quieren construir una iglesia para precisamente dedicarla a Dios. Esta es la intención de la bendición, ¿no? Que pueda bendecir, que pueda decir bien de este proyecto que quiere llevarse a buen término para que se pueda celebrar en este lugar los misterios sagrados. También hay una bendición en la colocación de la piedra. Dos imágenes de Jesús nos evocan esta bendición. Primero, Jesús, piedra desprendida de la montaña sin intervención humana, es tomada del libro de Daniel, el capítulo 2 versículo 45, y también Jesús designado como único cimiento de la iglesia, según lo expresa así el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 10 al 17. El capítulo tercero, la dedicación de una iglesia en la cual ya se celebran habitualmente los sagrados misterios. Para que se perciba plenamente la fuerza de los símbolos y el sentido del rito, se evitará en lo posible celebrar la misa en la nueva iglesia antes dedicada, ¿sí? Es decir, cuando vamos a dedicar una iglesia para favorecer y fortalecer el rito y el símbolo, pues precisamente en este lugar, aunque las personas ya se puedan congregar, pues siempre se preverá o se buscará la medida de lo posible que no se celebre la Eucaristía, porque recordemos que en este lugar, sobre todo, lo que va a marcar el rito propiamente de la dedicación de la iglesia y que lo hemos visto en las otras sesiones es la celebración de la Eucaristía. Claro, está la oración de dedicación, la bendición y todos los demás elementos que son precisamente signos explicativos, ritos explicativos sobre este misterio o finalidad que es la celebración de la Eucaristía. Las iglesias de nueva construcción e iglesias edificadas desde hace ya largo tiempo es para quienes está dedicado este capítulo, ¿verdad? Para dedicar las iglesias que ya tienen largo tiempo de construcción, dirá el apartado, se debe asegurar que el altar aún no esté dedicado,
que según la costumbre y el derecho litúrgico prohíben dedicar una iglesia sin dedicar el altar, ya que es la parte principal de todo rito. Obviamente, se debe salvaguardar esta norma litúrgica también porque lo más importante será precisamente la celebración de la dedicación del altar, ¿no? Entonces, por eso no puede dedicarse el altar sin estar dedicado también la iglesia, ¿verdad? Y viceversa. Dedicar, perdón, y que haya tenido el edificio algo nuevo o muy cambiado, ese será un criterio para poder celebrar este formulario del capítulo 3, sea su construcción material o bien su estatuto jurídico. Aquí es muy importante, el mismo ritual nos va a hacer la observación de que sea la modificación material de algo que sea relevante, eh, pues precisamente para el templo, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros estamos pensando que se va a hacer simplemente una modificación en la pintura de la iglesia, pues no tiene mucho sentido realizar este rito, ¿verdad? O bien, si la parroquia sigue siendo en su estatuto jurídico la misma, pues no conviene realizar este rito de donde ya está, donde se celebran habitualmente los misterios, ¿verdad? ¿Dónde cabría la posibilidad? Precisamente, por ejemplo, si alguna capilla pasa a ser parroquia, o bien un oratorio pasa a ser parte de una misión parroquial, como lo tenemos también en la Arquidiócesis de Monterrey, ¿no? En ese sentido, sí valdría la pena pues esta celebración, ¿no? Aquí estoy notando que no terminé la inscripción, pero se celebra conforme al capítulo 2, las demás observaciones, ¿no? El capítulo cuarto para la dedicación de un altar. Este capítulo cuarto nos brinda en los prenotandas sobre la naturaleza y teología del altar. Consta de 5 apartados que expresan profundamente su fundamento bíblico, litúrgico y pastoral. La teología del altar se ve enriquecida por referencias bíblicas y patrísticas. De hecho, llama la atención que en 2 numerales al menos, eh, pues se hace referencia a 4 padres de la iglesia, y eso también nos habla de la riqueza de la tradición que está contenida en la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, explica la relación del altar y las reliquias de los mártires, siendo el altar el que dignifica el sepulcro de los mártires. Pudiéramos caer en el error de creer que la dignidad de un altar se lo da la reliquia que depositamos debajo del altar, pero no, más bien los mártires son honrados porque encima de ellos o sobre de ellos se celebra precisamente la Eucaristía. Este deseo tan ardiente que tenían los mártires de participar del misterio pascual de Cristo ahora se traduce también celebrativamente, pero eso sí tiene que estar muy claro. Las reliquias de los mártires no agregan nada a la dignidad del altar, sino a la inversa. Es un privilegio precisamente para los mártires estar sepultados debajo del altar ya consagrado y dedicado. Hace una distinción entre altar fijo y movible. Se habla de un único altar dentro de la iglesia, a no ser que se construya otro en la capilla del Santísimo. Solamente ahí justificaría que en una iglesia hubiera 2 altares. Evidentemente, estamos hablando que cuando decimos sobre la capilla del Santísimo, ya es una construcción arquitectónica separada precisamente de la nave, precisamente también de la iglesia, ¿no? Ocupa un lugar fuera del espacio celebrativo, pero que sí está vinculada porque se vuelve también un lugar importante para la vida de fe de la comunidad. La mesa del altar fijo será de piedra natural. A juicio de las conferencias episcopales, se puede utilizar otro material artificial digno y sólido. Las columnas para sostener la mesa pueden construirse de cualquier material con tal de que sea digno y sólido. Aquí es muy importante porque sobre todo para nuestra realidad, pues normalmente lo que se realiza son las construcciones de altares, eh, y luego se revisten tal vez de mármol o alguna otra piedra fina, y que eso también garantiza la solidez, la dignidad del altar, ¿verdad?
Habría que cuestionarnos sobre estos otros materiales aprobados por la Conferencia Episcopado Mexicano, en nuestro caso, que goce de estas características, que aunque sea artificial, sea digno y sólido, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante considerarlo. El capítulo quinto estará dándonos varias referencias en cuanto a la bendición de una iglesia u oratorio. El rito se celebra cuando oratorios, capillas o edificios sagrados están destinados solo temporalmente al culto divino y por ello conviene bendecirlos. ¿Cuál es la forma ritual? En la entrada a la iglesia se empieza con el canto de entrada, la cruz alta que precede precisamente a la procesión. En el presbiterio llega el obispo, no besa el altar ni tampoco lo inciensa y va directo a la cátedra. Después se lleva a cabo la bendición del agua y la aspersión. Se realiza rociando siempre primero el pueblo y después los muros de la iglesia. La liturgia de la palabra, el evangeliario no se llevan ciriales ni incienso. Se hace la recitación del credo y la oración de los fieles. Posteriormente ya viene la bendición del altar. Se hace la oración de bendición, incensación del altar, incensación del obispo, incensación del pueblo y de la nave de la iglesia. La liturgia eucarística se cubre el altar con mantel y lo adornan con flores. Se colocan candelabros con cirios y se realiza la procesión de las ofrendas. Llama la atención otra vez que nos vuelve a prescribir este ritual que hay pan, vino y agua como ofrendas procesionales. No se inciensan los dones ni el altar porque precisamente ya hay otro signo que se ha hecho anteriormente. La inauguración de la capilla del Santísimo, cuando se tiene, la reserva permanece en el altar, se hace un momento de silencio, se reza la oración después de la comunión, el obispo posteriormente se pone de rodillas, se inciensa el Santísimo Sacramento, toma el paño de hombros o el velo humeral, como lo describe este ritual, y le es pasado el copón en sus manos, lo cubre con el velo. Se inicia la procesión con el portador de la cruz, del Santísimo Sacramento, cirios e incienso. Coloca el copón en el sagrario, dejando la puerta abierta y de rodillas inciensa el Santísimo Sacramento. Después del momento de oración en silencio, se enciende la lámpara que arderá continuamente delante del Santísimo Sacramento. Aquí hay una cosa muy importante. Eh, a veces nosotros, al menos como espacios litúrgicos, pudiéramos darle mayor valor al sagrario que al altar. Pero si nos damos cuenta aquí, sobre todo cuando hay la inauguración de la capilla del Santísimo, de hecho no se expresa aquí en este ritual que haya una bendición del sagrario. La misma bendición del sagrario se realizará desde el momento en que la reserva eucarística del Santísimo Sacramento esté dentro del mismo, ¿no? Esto es importante saberlo bien porque que el altar será más importante celebrativamente hablando que el sagrario. Obviamente el sagrario que reserva el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues tiene su valor y su importancia dentro del espacio celebrativo, pero obviamente el altar tiene su primacía y lo expresamos así también desde los ritos que componen esta celebración, ¿no? Lo que le pasa al altar, lo que le pasa a la dedicación de la iglesia a través de los signos rituales, pues es más fuerte, es más evidente que tiene mayor relevancia dentro de la iglesia. Después viene el capítulo sexto, la bendición de un altar móvil. Este capítulo inicia haciendo la distinción de un altar fijo y altar móvil. El altar móvil, si no se dedica, al menos recibe una bendición antes de ponerlo en servicio. El material del altar móvil, cualquier material sólido que convenga al uso litúrgico. El rito. Al inicio de la celebración, el altar está desnudo, la misa se hace todo como de costumbre, pero terminada la oración de los fieles, el obispo se acerca a bendecir el altar. Se rocía el altar con agua bendita y lo inciensa. El obispo es incensado y se sienta, y un ministro inciensa al pueblo. Los ministros cubren el altar con mantel, lo adornan con flores, se colocan candelabros con cirios, inicia la procesión de dones, otra vez aparecen pan, vino y agua. El obispo besa el altar y la misa continúa, pero no se inciensa nuevamente los dones ni el altar. Se fijan que al menos se guarda hasta este momento una secuencia ritual similar en cuanto que es después de la oración de los fieles y que pues ya propiamente el beso al altar se da cuando está ya revestido el altar, sea porque está dedicado, sea porque está bendecido. Capítulo séptimo.
bendición del cáliz y de la patena. Debo decir una cosa primero antes de ver este capítulo. Si nosotros buscamos en el bendicional, que es otro libro litúrgico, pues vamos a encontrar elementos para realizar esta bendición. Pero me parece muy interesante que esté contenido en este libro litúrgico, porque precisamente si estamos hablando de la dedicación de la iglesia y la dedicación del altar, pues precisamente lo que nos interesa también es cómo y en dónde se van a celebrar estos misterios, es decir, los objetos litúrgicos. Entre ellos, pues precisamente están el cáliz y la patena, ¿no? Entonces, el cáliz y la patena, los cuales se ofrecen, se consagran y se reciben el vino y el pan, por estar destinados de manera exclusiva y estable a la celebración de la Eucaristía, llegan a ser, como les llamamos también, vasos sagrados. El propósito de reservar, bueno, primero nada más para tener claro, vasos sagrados, nosotros vamos a llamar a todo aquello que contenga el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que tengan contacto directo con ellos. Por eso el cáliz, la patena, la custodia, el copón, serán considerados como parte de estos vasos sagrados. El propósito de reservar estos vasos únicamente para la Eucaristía se manifiesta ante la comunidad de fieles mediante la bendición especial que es aconsejable dentro de la misa. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque si vamos a celebrar la Eucaristía y ya tenemos el espacio dedicado, pues también ahora un signo importante dentro de la comunidad es los objetos que contendrán precisamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Puede haber algunas adaptaciones de texto si solo se bendice el cáliz o bien solo la patena. La bendición se realiza después de la oración universal. Los ministros o delegados de la comunidad que ofrecen el cáliz y la patena lo colocan sobre el altar. Se entona un canto y se dice oremos, obviamente dicho por el sacerdote, y se prosigue con la oración de bendición, en este caso del obispo, ¿verdad? Los ministros extienden el corporal sobre el altar. Algunos fieles traen pan, vino y agua, otra vez presentes estos dones para celebrar el sacrificio del Señor. El sacerdote, aquí marca obviamente el sacerdote, porque también aparte del obispo, un presbítero lo puede celebrar, pero dentro de el lenguaje litúrgico, y obviamente teológico, cuando hablamos de sacerdote, estamos hablando del orden de los obispos y del orden de los presbíteros, ¿no? Entonces, el sacerdote coloca los dones sobre la patena y el cáliz recién bendecidos y los presenta de la manera acostumbrada. Ahora vamos a pasar a una perspectiva pastoral de esto que hemos visto hasta este momento. Primero, el ritual de la dedicación de las iglesias y de los altares expresa una verdad fundamental. Dios habita en su pueblo. Si nosotros precisamente queremos evocar esta habitación de Dios en medio de su pueblo, lo deducimos y lo encontramos precisamente ya desde un recorrido en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, pero sobre todo cuando el Señor Jesús en su nacimiento, a través de esta bendición que nos ha concedido, a través del misterio de la encarnación, él ha querido poner su morada, ha querido poner su tienda en medio de nosotros, ha querido habitar en medio de nosotros. Y por lo tanto, esta habitación de Dios es la que se expresa dentro de la teología, pero también dentro de la pastoral de la dedicación de las iglesias y de los altares. La iglesia edificada es signo visible de la iglesia viva, compuesta por piedras vivas, que son los fieles. Esto lo habíamos dicho desde la primera sesión sobre la teología petrina que está de trasfondo en este ritual. Desde la perspectiva pastoral, la dedicación no es simplemente la bendición de un edificio, sino la consagración de una comunidad al servicio del reino. Si nosotros recordamos la oración de dedicación, pues precisamente va a hablar sobre el reinado de Cristo en esta tierra, pero también en la Jerusalén del cielo, ¿no? Entonces nosotros como iglesia, como piedras vivas que construimos este edificio, posteriormente también somos piedras vivas que edificamos el reino de Dios en este mundo. Se proclama que este lugar será casa de oración, de encuentro y de misión. No solamente resalta la connotación cultural, este ritual, sino también de encuentro porque es el lugar, la casa entre las casas. Así se le conoce a las parroquias, ¿no? La casa entre las casas.
de tal manera que se vuelve un lugar de la comunidad, donde la comunidad convocada por el Señor se reúne como asamblea precisamente, pero también esta asamblea después es enviada y por lo tanto se vuelve una misión. Pastoralmente es una oportunidad para renovar la fe de la comunidad y fortalecer también su identidad eclesial. El edificio dedicado representa el misterio de la iglesia. Es el lugar del encuentro con Cristo en la palabra, en la Eucaristía y en los sacramentos. Es también el espacio de comunión fraterna donde el pueblo de Dios se reúne para orar, celebrar y salir a evangelizar. Desde la pastoral, esto invita a cuidar el espacio litúrgico como signo pedagógico de fe, promover la participación activa de los fieles en la liturgia, fomentar una espiritualidad de comunión donde todos se sientan piedras vivas del templo de Cristo. No tendría sentido nosotros dedicar un espacio para Dios donde se celebran los misterios de Cristo si precisamente no tenemos una concepción de vivir esta espiritualidad de comunión. Yo sé que a veces las dinámicas de grupos pues son complejas, pero nosotros como creyentes, sobre todo que somos convocados en este espacio celebrativo y que posteriormente también en otros espacios contiguos donde se lleva a cabo la catequesis y la evangelización, pues también estamos llamados a ser promotores de la espiritualidad de comunión para que precisamente este edificio de piedras vivas que somos cada uno de nosotros podamos edificar la comunidad, la iglesia comunidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo consideremos al momento también de celebrar este ritual. Después encontramos que sobre el sentido del altar, el altar es ungido y consagrado, es símbolo de Cristo mismo, sacerdote, víctima y altar de sacrificio. Esto ya se los decía que en los Prenotanda Generalia precisamente va a ser referencia de la tradición patrística, de la tradición bíblica, sobre todo del libro del Apocalipsis, en torno a Cristo mismo como altar. Entonces, si esto mismo le ha sucedido a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también nos espera esta unción que hemos recibido a través del bautismo. Pastoralmente, su dedicación ayuda a revalorizar la Eucaristía como centro de la vida cristiana, enseñar a la comunidad el significado profundo del altar como mesa del sacrificio y del banquete, promover una catequesis litúrgica que conecte el altar físico con el altar interior del corazón de cada creyente, ¿no? Esto es muy importante sobre enseñar a la comunidad. Si nosotros recordamos, pues cuando somos introducidos en la vida de la fe, muchos de nosotros no conocíamos bien y no comprendíamos bien los misterios celebrados dentro de la liturgia. E incluso me atreveré a decir que aún nosotros que somos agentes de pastoral litúrgica, en ocasiones pudiéramos desconocer la celebración eucarística como tal. Y es importante que nosotros también, al celebrar este rito, la dedicación de las iglesias y de los altares, podamos profundizar en esta visión de ser mistagogos, es decir, conductores del misterio. Aunque los documentos de la iglesia en este ritual, sobre todo también en el ceremonial de los obispos y en el Christus Dominus, nos va a expresar precisamente que el obispo es un mistagogo, es el que conduce a la comunidad, pero también nosotros los fieles podemos ayudar en este servicio al obispo, ¿verdad? De la catequesis, de la evangelización a través de estos signos sensibles, sobre todo del altar como mesa del sacrificio y del banquete. Cada gesto del rito que hemos explicado tiene una riqueza simbólica y educativa. Por ejemplo, tenemos la aspersión, signo de purificación y renovación bautismal, unción del altar y de las paredes, consagración del servicio de Dios, incienso, expresión de la oración que sube al cielo, iluminación, Cristo que ilumina su iglesia, e incluso también el revestimiento del altar. Aquí, miren, esto es muy importante, se los había dicho en alguna otra sesión. Si nosotros vemos lo que está expresado en estos puntos, precisamente descubrimos que el proceso de dedicación de un altar es el mismo proceso, si lo queremos ver así, de una iniciación cristiana. El altar es rociado con agua de la manera lustral. Nosotros también a través del bautismo somos lavados del pecado.
Después, la unción del altar va a expresar la dedicación de Cristo ungido. Es decir, Cristo, que es el ungido de parte de Dios, también lo expresa así en nuestro bautismo, la unción que recibimos con el Santo Crisma. Después viene el revestimiento del altar, que también nosotros en el bautismo somos revestidos precisamente de la vestidura bautismal. Sea en el caso de los niños a través de el ropón, sea a través de los adultos, a través del alba, que puede ser esta vestidura bautismal. Esto es muy interesante porque hasta ahorita vamos viendo que también el altar se identifica junto con nosotros, o nosotros más bien nos identificamos junto con el altar en este proceso de iniciación cristiana. Y obviamente también hablamos de la iluminación. El altar es iluminado a la manera de Cristo, que ilumina su iglesia, pero también si recordamos el bautismo, cuando se les entrega el cirio a los papás y padrinos, pues se les pide que cuiden esta luz de Cristo, que la reciban y la cuiden para que puedan ser la luz, así también para la fe del niño, ¿verdad? O también del catecúmeno. También nosotros somos iluminados, ¿verdad? Al igual que el altar vive este proceso de iluminación. Estos signos deben de ser preparados y explicados pastoralmente para que la comunidad participe con comprensión y fe, no como espectadores, sino precisamente como protagonistas del rito. La dedicación es un momento privilegiado de evangelización, reúne a la comunidad y la ayuda a reconocer su misión en el mundo, puede ir acompañada de procesos catequéticos previos sobre liturgia, templos, sacramentos, etc. Reafirma la vocación misionera, el templo es el punto de partida para salir al encuentro de los demás. Eh, la dedicación de una iglesia, el altar y del altar es una invitación a los fieles a verla como una renovación de su consagración bautismal, es justo lo que les acababa de decir hace unos momentos, pero también una llamada a ser templos del Espíritu Santo. El ser templos del Espíritu Santo se nos ha dado desde el bautismo, pero también se ha reafianzado, se ha reafirmado en la confirmación. Esto es la expresión precisamente, se confirman las gracias bautismales y a nosotros nos hace testigos de Cristo muerto y resucitado. También tenemos un compromiso de vivir en santidad y en comunión. No solamente la iglesia es el lugar santo, porque a veces tratamos a la iglesia con mucho respeto y así debe de ser, pero también nuestro compromiso que con Dios en la vivencia de la santidad y la comunión debe de ser tal como el cuidado que tenemos hacia el espacio sagrado. El rito de dedicación de las iglesias resalta también algunos elementos teológicos interesantes. La relación eclesiológica del obispo como Cristo resucitado con la iglesia local se manifiesta y hace tangible la imagen de la iglesia celeste. También nos habla del obispo como dispensador de la bendición de Dios hacia los fieles y los lugares celebrativos. Recordemos que desde la primera sesión les había dicho sobre el obispo como el núcleo, como esta piedra angular que da sentido a toda la vida de la iglesia. Es precisamente que el obispo le da, se conoce también como el dispensador de las gracias, dispensador de la bendición de Dios. El obispo como pastor de la iglesia local que vela, que se dediquen a Dios lugares sagrados para celebrar los divinos misterios. Es decir, el principal promotor de estas dedicaciones y del cuidado de los templos, o precisamente de las iglesias, más bien dicho, es el obispo. Para la celebración de la dedicación de las iglesias y altares, recomiendo tener catequesis previas a celebrar precisamente dicho rito. Existe también como una praxis pastoral anual de la limpieza y cuidado de la iglesia en torno a la Semana Santa. Esto a mí me parece una sensibilidad pastoral muy interesante, porque en torno a celebrar el misterio pascual de Cristo en la Semana Santa, pues también dedicamos un espacio para la limpieza, para la pulcritud. Y es ahí donde también nosotros vemos eh, que debemos de prestar la atención y el cuidado al menos una vez al año en los detalles, ¿verdad? Si nosotros recordamos, casi siempre en las parroquias limpiamos a mayor profundidad. Hace un tiempo daba una plática sobre en la Semana Santa. Yo les decía, a ver, muchas veces limpiamos las imágenes, las bancas y todo,
pero ¿cuántas veces le hemos dedicado el tiempo para también hacer una limpieza, obviamente con respeto, obviamente también pues con elementos reservados, ¿verdad? Para la limpieza, sobre todo a través de paños, a través de telas, la limpieza del altar, del ambón, de la sede, como lugares celebrativos y no nada más como objetos, no son objetos litúrgicos, sino lugares celebrativos, porque como decíamos desde la sede se manifiesta la función de gobernar de Cristo. Cristo es rey, precisamente. El altar manifiesta el sacerdocio de Cristo y el ambón la predicación del mismo Cristo, ¿no? La profecía que Cristo manifiesta a través de su predicación. Y por lo tanto, vale la pena que también dediquemos un momento de pulcritud, un momento de limpieza a estos espacios celebrativos. Incluso, no recuerdo si es un rito de la liturgia mozárabica que se hace el jueves santo, si mal no recuerdo, la limpieza y purificación del altar. Esto se celebra solamente una vez al año. Es un rito muy hermoso, pero que obviamente no es propio de nuestra liturgia romana, que consiste en poner racimos de uva sobre el altar. Se hace, pues exprime la uva y se vierte un poco de crisma y con ello se purifica y se limpia el altar. Obviamente, esto estoy hablando de la liturgia mozárabica que no está inscrita en nuestra liturgia romana, de tal manera que pues al menos nosotros no la pudiéramos celebrar de esta manera, porque es propiamente también una celebración, ¿verdad? Entonces no solamente es un momento de limpieza, sino es un momento celebrativo que va acompañado de una hora litúrgica. Algunas perspectivas también pastorales. El esmero y cuidado de las iglesias, altares y vasos sagrados se debe ver reflejado en el mismo modo por quienes conforman la comunidad de fieles que son piedras vivas, de tal modo que la labor pastoral de la iglesia comunidad sea reflejo del culto celebrado en la iglesia edificio. No podemos hablar de un verdadero sentido de iglesia comunidad si no vivimos también lo que celebramos en el culto. No puede haber una división de la lex orandi, la lex vivendi, la lex credendi, sino que van íntimamente unidas. Lo que yo creo, lo celebro en la liturgia y posteriormente me comprometo con este encuentro con el Señor para precisamente vivir lo que creo y lo que celebro, dar testimonio de mi fe ante la comunidad cristiana. Recordar la expresión del Papa Francisco, iglesia de puertas abiertas y en salida. A mí me evocó mucho esta expresión cuando estaba preparando ya los puntos sobre la pastoral y precisamente nos habla así de una iglesia, la iglesia de Cristo, así es, de puertas abiertas y en salida, pero también la iglesia edificio manifiesta simbólicamente esta apertura teniendo siempre abierta para la oración de los fieles a través de la reserva eucarística o de la oración silenciosa que se hace delante de las imágenes. Esto es muy importante, nunca olvidarlo. La iglesia decía la oración de dedicación, que en estos momentos les cito. Que los pobres encuentren aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos, hasta que lleguen gozosos a la Jerusalén celestial. Se fijan cómo precisamente esta misma oración, esta misma expresión del Papa Francisco nos abre un horizonte misionero que anuncia la palabra de Dios y conduce a la celebración de los misterios de Cristo que hemos celebrado, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos. No solamente la dimensión pastoral celebrativa, sino también lo que nos atañe como iglesia, comunidad, en el servicio a los hermanos más necesitados. Bien, pues así concluimos estas 3 sesiones sobre la dedicación de las iglesias y de los altares. Les agradezco su amable atención. Espero haber profundizado, sobre todo a través de la liturgia episcopal y a través de este ritual en los misterios históricos, teológicos, litúrgicos y obviamente también pastorales que hemos hecho referencia en estas 3 semanas.